8:30 de la noche en Bogotá, Quito y Lima. Seguimos ampliando la actualidad mundial aquí en France 24 en español. Ahora, las noticias más importantes de la jornada. Un alto el fuego inmediato. Joe Biden le pidió a Benjamín Netanyahu un cese de los ataques en Gaza y le advirtió a Israel que habría consecuencias si no toman medidas para abordar la crisis humanitaria en el enclave. El gobierno israelí respondió prometiendo que facilitará el acceso de ayuda humanitaria. La OTAN celebra su 75 aniversario. La alianza transatlántica busca renovarse con las recientes adhesiones de Finlandia y Suecia, aunque su liderazgo se ve desafiado por las guerras en Ucrania y Gaza, así como un posible retorno al poder de Donald Trump en Estados Unidos. En El Salvador, 6 organizaciones de derechos humanos exigen al gobierno derogar el régimen de excepción. Reportan miles de denuncias de presuntas violaciones a los derechos humanos, así como 240 muertes en las cárceles de ese país centroamericano. Recuerde que usted puede unirse a esta conversación a través de las redes sociales utilizando el hashtag #DirectoAmericaF24. Por primera vez, Estados Unidos condicionó su ayuda militar a Israel. El presidente estadounidense habló por teléfono hoy con Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí. Según la Casa Blanca, Biden fue claro en que Israel debe tomar medidas concretas para proteger a los civiles y a los trabajadores humanitarios. Esto ocurre luego de que el ejército israelí matara con un bombardeo en Gaza a 7 extranjeros que trabajaban con la ONG World Central Kitchen. Samuel Salgado tiene los detalles. Es la primera conversación entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, luego del ataque israelí a la ONG World Central Kitchen, en el que murieron 7 trabajadores humanitarios extranjeros en Gaza. En la conversación telefónica de 30 minutos, Joe Biden dejó clara la necesidad de que Israel implemente medidas específicas para evitar daños civiles y sufrimiento humano durante la guerra, según el portavoz de la Casa Blanca, John Kirby. Biden aclaró que la política estadounidense con respecto a Gaza estaría determinada por su evaluación de las decisiones inmediatas que Israel asuma sobre estas medidas. Un alto el fuego inmediato y la entrega de ayuda humanitaria fueron los principales reclamos del presidente estadounidense Joe Biden, principal aliado militar de Israel. Biden destacó que un alto el fuego inmediato es esencial para estabilizar, mejorar la situación humanitaria y proteger a los civiles inocentes. Las relaciones entre Estados Unidos e Israel han sido tensas durante las últimas semanas, algo insólito en la historia de los dos aliados. Una prueba de este cambio fue la abstención de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU durante la votación de la resolución de un alto el fuego en Gaza, lo que permitió su aprobación. Sin embargo, los reclamos estadounidenses no han cambiado la esencia de la política estadounidense con respecto a Israel. Este jueves, la Casa Blanca reiteró su férreo apoyo al derecho de Israel a defenderse. Según el Washington Post, la administración de Joe Biden ha aprobado más de 100 ventas de armas a Israel no públicas desde el 7 de octubre. Luego de la llamada, el Gabinete de Guerra de Israel dijo que permitiría un aumento de la ayuda humanitaria a Gaza para evitar una crisis humanitaria y facilitará el acceso desde el puerto de Asdod y el paso fronterizo de Erez. Sobre esta información, el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, afirmó que, de ser cierto, esto sería una muy buena noticia. En cuanto al ataque que despertó la crítica de Estados Unidos, el fundador de World Central Kitchen cree que no fue un error israelí. El chef José Andrés le dijo a la agencia Reuters que el bombardeo fue sistemático con al menos 3 misiles a cada uno de los vehículos. Israel, por su parte, admitió que hicieron una identificación errónea, mientras que la ONU reveló que en la guerra han matado a casi 200 trabajadores humanitarios. En alerta, el ejército de Israel anunció que reforzará los sistemas de defensa aérea, además de suspender el permiso de los soldados y llamar a reservistas. La prensa local lo atribuye a la preocupación de una posible represalia de parte de Irán tras el asesinato de generales y asesores militares iraníes en Siria el lunes pasado. También se interrumpieron los servicios de GPS en Israel, una medida que buscaría ahuyentar a los misiles teledirigidos. Más en el siguiente informe.
cuerpos de 7 miembros de la Guardia Revolucionaria iraní son transportados en medio de una multitud de dolientes tras llegar a Teherán desde Damasco, donde murieron en un ataque aéreo atribuido a Israel contra el consulado iraní. Antes, el gobierno sirio rindió homenaje a las 16 víctimas, entre las que se encontraban 2 generales de brigada iraníes y 2 civiles. El ataque es uno de los más significativos desde el 7 de octubre y se produce mientras Israel acelera su campaña contra Irán y los grupos armados que respalda. Los medios estatales iraníes dijeron que el funeral de los guardias tendrá lugar este viernes, cuando los iraníes también planean marchar en apoyo a los palestinos y en contra de Israel. En Teherán, el líder supremo, el Ayatollah Ali Khamenei, guió una oración en honor a las víctimas de la embajada este jueves. El fracaso del régimen israelí en Gaza continuará, así como estos esfuerzos desesperados como lo hicieron en Siria. Por supuesto, serán abofeteados por esta acción. Una amenaza que Israel no se ha tomado a la ligera. Durante años, Irán ha estado trabajando contra nosotros directamente a través de sus representantes y por lo tanto estamos actuando en contra de Irán y sus representantes. Sabemos cómo defendernos y actuaremos de acuerdo con el simple principio de quien nos haga daño a nosotros o planee hacerlo, sufrirá las consecuencias. Adicionalmente, el país ha reforzado su sistema de defensa aérea y ha llamado a las reservistas. Ha irrumpido los servicios de GPS en un aparente esfuerzo por protegerse de los misiles teledirigidos. Hasta ahora, Irán ha evitado llevar a cabo un ataque directo en suelo israelí. La OTAN celebra 75 años en medio de varios desafíos globales como la guerra en Ucrania. Este representa un nuevo motor de cohesión y expansión entre los miembros. Reunidos en Bruselas, los ministros de Exteriores de los 32 países discutieron cómo blindar el apoyo a Kiev a largo plazo y hacer frente a un eventual regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Nuestra corresponsal Esther Herrera tiene los detalles. La OTAN ha celebrado hoy su 75 aniversario desde su fundación, una ceremonia en la sede de la OTAN en Bruselas en que se ha recordado desde sus inicios en la Guerra Fría, pasando también desde su papel a los conflictos en los Balcanes en los años 90 o también el 11 de septiembre. Y ahora con un conflicto en el continente, la guerra en Ucrania, la organización vuelve a tener así también un nuevo papel. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha valorado la necesidad de seguir reforzando la unidad en la organización, especialmente entre Estados Unidos y Europa, porque ambas se necesitan mutuamente para dar más seguridad a la alianza. Ha asegurado, tras la celebración de este aniversario, se han reunido los ministros de Exteriores de la alianza con su homólogo ucraniano, Dmytro Kuleba. A su llegada ha pedido más sistemas antimisiles Patriot, a lo que el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha asegurado que varios aliados han mostrado su disposición a enviar estos sistemas antiaéreos. Esto se añadiría ya a los esfuerzos de República Checa de liderar un proyecto para enviar más de 1 millón de municiones próximamente, o también el envío de 600 millones de euros de ayuda por parte de Alemania. Ucrania insiste en que la falta de munición está afectando gravemente al campo de batalla en el país, y especialmente ante la presión que está ejerciendo cada vez más fuerte Rusia. En El Salvador, 6 organizaciones de derechos humanos exigen la derogación del régimen de excepción. Esto tras presentar un informe que detalla las numerosas denuncias de presuntas violaciones a los derechos humanos y más de 240 muertes en las cárceles de ese país. Vamos a ampliar este tema con Verónica Reina. Ella es directora de Derechos Humanos del Servicio Social Pasionista, una de las organizaciones que participó de la elaboración del informe. ¿Cómo está? Bienvenida. Hola, buenas noches. Bueno, ¿cuáles son las principales preocupaciones que plantean en relación con el régimen de excepción en El Salvador? Bueno, las principales preocupaciones van en la línea de una serie de reformas legales que acompañan la prórroga sucesiva ya por 24 ocasiones de un régimen de excepción que ha suspendido derechos a nivel nacional y que, como mencionaba, están siendo acompañadas de una serie de reformas legales que van a quedar y están quedando en el cuerpo normativo salvadoreño y que están generando una serie de violaciones sistemáticas a derechos humanos, entre ellas, por ejemplo, la colectivización de los procesos penales, donde se está juzgando a más de 78,000 personas.
Entre esos elementos también se encuentra la situación de derechos humanos, las violaciones a derechos humanos que hemos ido documentando con las organizaciones, que a los 2 años del régimen de excepción suman más de 6.305 denuncias. Estas denuncias generalmente van acompañadas de varios tipos de violaciones a derechos humanos, entre ellas detenciones arbitrarias, allanamientos de vivienda, faltas al debido proceso, hostigamientos por parte de la policía y casos de malos tratos y tortura. Estos elementos nos preocupan también en un entorno donde los centros penitenciarios sufren de un grave hacinamiento y una fuerte sobrepoblación penitenciaria que está generando muertes y, como ya se ha mencionado, las organizaciones hemos documentado al menos 244 personas que han fallecido en estos 2 años de régimen de excepción. Sí, Verónica, pero muchos salvadoreños reconocen que hay más seguridad en las calles, pero para ustedes esto puede ser una burbuja insostenible. ¿Por qué? Primero porque el régimen de excepción es básicamente la detención masiva de personas sin investigación penal que sustente estas detenciones. Muchas detenciones se han hecho porque la persona se veía nerviosa, porque tenía tatuajes, por denuncias anónimas, pero la Fiscalía no cuenta con expedientes que individualicen la responsabilidad penal o el cometimiento de un delito de estas personas detenidas. Eso significa que es una política basada en el miedo, en la represión y sobre todo en el uso excesivo de la fuerza y la detención arbitraria. Esto no está abordando las causas estructurales de la violencia y por tanto puede generar otros mecanismos, otros efectos en términos de violencia social que no están siendo entendidos. Y sobre todo las causas, por ejemplo, la desigualdad social, que no está generando oportunidades a poblaciones excluidas, siguen vigentes y siguen sin ser atendidas integralmente por parte del Estado salvadoreño. Verónica, muchas gracias por ampliarnos un poco más sobre este informe del que fue parte de su organización. Nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Buenas noches. Vamos a cambiar de tema. Francia y sus aliados occidentales habrían podido detener el genocidio tutsi en Ruanda, pero no quisieron hacerlo. Esas son las palabras que dirá el presidente francés Emmanuel Macron el próximo domingo, cuando se cumplan 30 años de la matanza de más de 800.000 personas. Veamos más en el siguiente informe. Desde París, Emmanuel Macron envió un mensaje a Ruanda previo a un video que se emitirá el domingo 7 de abril, fecha en la que se recuerda el 30 aniversario del comienzo del genocidio. El jefe de Estado recordará en particular que, cuando se inició la fase de exterminio total contra los tutsis, la comunidad internacional disponía de los medios para saber y actuar, y que Francia, que habría podido detener el genocidio con sus aliados occidentales y africanos, no tuvo la voluntad de hacerlo. Nunca Francia había ido tan lejos en el reconocimiento de su responsabilidad en el genocidio de los Tutsi. Un paso más que reafirma la posición adoptada por el presidente francés en 2021. La France a un rol. Francia tiene un papel, una historia y una responsabilidad política en Ruanda. Politique pour Rwanda. Esta declaración marca un punto de inflexión tras más de 20 años de relaciones complicadas. En los años 90, París y Kigali tenían muy buenas relaciones. El presidente François Mitterrand recibía a su homólogo, el presidente Hutu Juvenal Habyarimana, y Francia apoyaba militarmente a Ruanda. Pero el 6 de abril de 1994, el presidente ruandés murió en un atentado contra el avión en el que viajaba. Así empezó un genocidio que mató a más de 800.000 personas entre abril y julio de 1994, principalmente tutsis. En 2000, el líder tutsi Paul Kagame tomó el poder y acusó a Francia de complicidad. Su principal argumento fue la Operación Turquesa, una misión militar acusada de dejar huir a los genocidas a República Democrática de Congo. François Mitterrand reconoció el genocidio pero negó la responsabilidad de Francia. En 2007, el gobierno admitió errores políticos. Y en 2021, el informe Duclerc fue entregado a Emmanuel Macron. Basado en unos 8.000 documentos, el documento señaló que hubo una serie de responsabilidades graves y condenatorias por parte de Francia. Y de esta forma llegamos al final de Directo América edición nocturna. Nuestro siguiente programa es con Gabriel Colchen, Expreso de Oriente. Hasta la próxima.